Hola, discípulo de Tesla. ¿Te has preguntado qué es lo que es un imán? ¿Cuáles son las características intrínsecas de un imán? A raíz de por qué se comporta de cierta manera. ¿Y cuál es la composición de la materia a nivel macroscópico, a nivel microscópico y sus interacciones con otro tipo de materias? Lo vamos a ver en el capítulo de hoy. Bien, para poder entender qué es lo que es un imán, cómo interactúa la materia con un imán, tenemos que entender las características intrínsecas de este material. Pero más aún, para poder entender cómo se comporta mediante la física cuántica y la química, el material magnético o un imán, tenemos que irnos a los orígenes del estudio de la física cuántica y el estudio de la química. Y aquí vamos a volver nuevamente a la revisión de nuestros grandes científicos que marcaron un hito importante en las características intrínsecas de los átomos y que conllevaron a confirmar las características propias de cada átomo asignados en la tabla periódica. Así que vamos a revisar a los científicos uno a uno. El primero que no podemos dejar de mencionar es a Joseph Thomson. Thomson propone un modelo atómico en el año 1904. En sus estudios experimentales utilizó tubos de descarga, los que estaban compuestos por un tubo de vidrio al vacío y por dos electrodos metálicos, un ánodo y un cátodo, los cuales estaban conectados a una fuente de poder. Al accionar dicho tubo de descarga, se producía un haz de luz que emergía del cátodo al ánodo. Estos haces fueron denominados rayos catódicos. Cuando Thomson colocó una cruz de malta dentro del tubo, observó que se producía sombra, deduciendo que el haz de luz estaba formado por partículas. A su vez, sometió dicho haz a un campo magnético y uno eléctrico, observando que sufría desviación hacia el polo positivo. Por lo tanto, su carga eléctrica era negativa. Esta partícula negativa se denominó electrón. El enunciado del modelo decía: el átomo es una esfera de carga positiva en donde los electrones estarían incrustados y que pueden ser extraídos. Este modelo se conoce como el budín de pasas. El desarrollo del modelo atómico no estaba 100% en acuerdo en el mundo de las ciencias, pero Rutherford llegó a descubrir un nuevo elemento que estaba compuesto dentro del átomo, el protón. Rutherford logra, a través de estudios experimentales, descubrir cuál era esa partícula positiva, a la cual denomina protón, siendo una masa de 1,67 por 10 elevado a la menos 24 gramos, equivalente a 1836 veces la masa del electrón. Rutherford inicia sus estudios sobre la estructura atómica, utilizando para ello partículas alfas, las que fueron proyectadas sobre láminas muy delgadas de metales, ya sea oro, plata, magnesio, etc., en torno a las cuales se colocaron otras cubiertas con sulfuro de zinc. Al revisar sus observaciones se lee: de todas las partículas alfa proyectadas, la gran mayoría pasó sin problemas, pero otras sufrieron desviación. Debido a esto, Rutherford sugirió que el átomo ya no era una estructura compacta. Comprobó que la mayor parte de la masa del átomo estaba al centro, al que denominó núcleo. El núcleo estaba formado por protones y a su alrededor se encontraban girando electrones separados por una distancia tal que las partículas alfas pasaban sin problemas. En 1911 presenta sus estudios que condujeron a un nuevo modelo atómico, también conocido como el modelo planetario, debido a su semejanza con el sistema solar. Rutherford supone la existencia de otra partícula en el núcleo, pero no lo demuestra. Quien sí comprueba tal supuesto es James Chadwick. Él ocupa la llamada cámara de niebla para realizar sus experimentos y en la reproducción de ellos observa que una partícula retrocedía. Esta resultó tener carga eléctrica cero y poseer una masa similar a la del protón. Dicho descubrimiento ocurre entre el año 32 y 35 y por ello recibe el Premio Nobel de Física. Con todos estos aportes de Thomson, Rutherford y Chadwick, entre otros, se demuestra que el átomo no es la partícula más pequeña, sino que dentro de ella
hay otras aún más pequeñas, las cuales nuevamente agrupadas dan origen al átomo. El átomo entonces está compuesto por protones, neutrones y electrones. Es importante que consideres lo siguiente. Chadwick descubrió este tercer elemento de subelemento atómico, lo que lo denominó neutrón. Los neutrones ayudan a estabilizar a los protones en el núcleo del átomo. Debido a que el núcleo es una masa muy compacta, los protones cargados positivamente tienden a rechazarse entre sí. Entonces, los neutrones ayudan a reducir la repulsión entre los protones y estabilizan el núcleo atómico. Los neutrones siempre residen en el núcleo de los átomos y son aproximadamente del mismo tamaño que los protones. Sin embargo, los neutrones no tienen carga, más bien son eléctricamente neutrales. Bohr llegó a revolucionar las características intrínsecas o dar los bosquejos iniciales de las características intrínsecas del átomo. Rutherford distingue un núcleo y una envoltura de electrones. Sin embargo, este modelo no da información de cómo se distribuyen los electrones ni explica el hecho de que los átomos emitan o absorban energía. Niels Bohr, quien propone una mejora al modelo de Rutherford, ocupa los planteamientos de la física clásica e inicia la argumentación para justificar que los electrones no colapsaran sobre el núcleo. De acuerdo a la física clásica, cualquier partícula con carga que esté en movimiento emitirá radiación electromagnética, perdiendo energía y colapsando sobre el núcleo. Estaba claro que esto no ocurría, ya que los átomos son estables, pero el modelo de Rutherford no era capaz de explicarlo. Para explicar cómo los electrones tienen órbitas estables alrededor del núcleo, Bohr propuso un nuevo modelo atómico en el año 13. En él, los electrones se mueven en órbita, de tamaño y energía fijas, y solo emiten o absorben radiación al saltar de una órbita a otra. Este fue el primer modelo en incorporar elementos de la mecánica cuántica. Algunos de los planteamientos fueron: existen niveles de energías que van desde el N1 hasta el infinito. Hay órbitas estacionarias en las cuales se mueve el electrón. El electrón podrá saltar de un nivel a otro a nivel energético, solo si se entrega un cuanto de energía, expresado en valores enteros y no en fracciones. Cuando el electrón pasa de un nivel menor a uno mayor de energía, debe absorber energía. Si va de uno mayor a uno menor, debe emitir energía. Para que ocurra ese salto entre niveles, se deberá absorber o emitir radiación de una frecuencia y energía tal que concuerde con la diferencia energética entre los niveles. Ya a nivel electrónico, atómico, estamos hablando de resonancia. La definición técnica de resonancias son dos sistemas que oscilan a la misma frecuencia. Es importante que tomes este gran concepto, tan simple pero importantísimo, que te va a permitir entender este primer fenómeno, que lo viste en segundo medio, tercero medio, que un electrón, para que pueda saltar de un nivel a otro, la frecuencia de la onda electromagnética debe ser la misma en frecuencia a la que se encuentra ese electrón. Ahora, ¿qué pasa con toda esta información? Obviamente revolucionó la era desde la química y la física, teniendo que postular, junto con los otros científicos que vimos en el capítulo pasado, poder entender los cimientos que hacen nacer a la física mecánico-cuántica o al modelo mecánico cuántico. El modelo mecánico cuántico es la aplicación actual sobre el comportamiento del átomo. Fue desarrollado entre los años 24 y 27 a partir de los aportes de varios científicos, entre los cuales se encuentran Broglie, quien propuso que los electrones presentan comportamientos tanto de partículas como de onda, lo que fue demostrado experimentalmente en el año 27. Heisenberg propuso el principio de incertidumbre en el año 27, que plantea que no se puede determinar simultáneamente y con una exactitud la posición y la cantidad de movimiento del electrón. Y Schrödinger, en el año 26, amplió las ideas de Broglie para plantear una ecuación de onda que describiría el comportamiento del electrón. Esta ecuación podría aplicarse al átomo de hidrógeno, y pronto los resultados obtenidos para este átomo pudieron extenderse al resto de los elementos de la tabla periódica. Hoy podemos confirmar y saber que los electrones no responden
a los comportamientos descritos mediante la física clásica. Así que la incertidumbre en el comportamiento del electrón se mantiene. Ahora, ¿cuál fue el gran aporte que hizo Schrödinger? Erwin Schrödinger lo que propuso fue lograr descifrar el comportamiento del electrón en un sistema de probabilidades. Eso quiere decir el comportamiento de un electrón alrededor del núcleo atómico. Según Schrödinger, si la posición de un electrón no es exacta, la posible ubicación se determina como una probabilidad. Las soluciones a las ecuaciones de onda se denominaron orbitales. Debe aclararse que un orbital es una función matemática, no un parámetro físico. Tampoco se trata de una órbita, ni una trayectoria precisa. Físicamente corresponde a la zona del espacio donde posiblemente se encuentra el electrón girando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la profe de resonancia está hablando de los modelos atómicos? Pues bien, desde el segundo medio hasta ahora la universidad, a ustedes se les ha explicado los números cuánticos expuestos en la química para características de enlazamiento, características intrínsecas del átomo y cómo puede comportarse el átomo mediante las reacciones, que eso es propio y característico de la química. Pero también tenemos que entender que el átomo no solamente es un objeto de intercambio o de relación de fenómenos de transferencia entre un átomo u otro, o en su conjunto una molécula, sino que además tienen ciertos comportamientos que se plantean desde la física clásica y que se pueden caracterizar mediante la física cuántica, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso es la importancia de esto. Así que no desesperes, sigue viendo el video, que ya vas a entender el porqué. Bien, entonces, dado que se estaban hablando de niveles de energía, que necesitabas más energía para pasar de un orbital a otro, necesitabas caracterizar la probabilidad de encontrar el electrón en el espacio. Entonces, esto lo teníamos que ordenar, ¿cierto? Los estados de energía y sus funciones de onda se caracterizan por un conjunto de números cuánticos, con lo que es posible construir un modelo comprensible para el átomo, que lo que es conocido como configuración electrónica. Sí, sé que es para el electrón, no desesperes, pero vamos camino a explicar por qué nos interesa la resonancia. Bien, entonces podemos comprender que los números cuánticos caracterizan las probabilidades de encontrar al electrón. ¿Y por qué es importante encontrar al electrón? Porque así nos va a caracterizar el comportamiento del protón. Bien, recordemos que el número cuántico principal es el número de energía, ¿cierto? Nos describe los niveles energéticos. Hay una distancia máxima entre el núcleo y el electrón, dependiendo del estado energético del mismo electrón, ¿cierto? Bien, teníamos un segundo número, que es el número secundario o azimutal. ¿Qué nos describe este número? Nos representa la probabilidad de encontrar un electrón y le da forma al orbital. Si se fijan en este esquema, dependiendo de la cantidad de electrones que van interactuando según se dan los orbitales, las características espaciales donde se presenta esta especie de nube son producto del efecto de repulsión que se producen entre los mismos electrones. Obviamente, con un electrón rondando no genera ninguna interacción de repulsión entre sus mismos electrones, pero a medida que se van sumando podemos generar este efecto de repulsión y finalmente representar un sistema espacial característico y propio como se describe en la química. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque recuerden que el electrón, que lo vamos a ver más adelante, tiene carga. Pero esta carga tiene un significado en virtud de cómo se mueve el electrón. ¿Y cuál es la función de esta característica que nos va a permitir poder entender el comportamiento de la materia desde la perspectiva magnética? Bien, ahora que entendemos cómo se comporta la materia a nivel energético, cuál es la probabilidad de encontrarnos en unas características espaciales a este modelo atómico, el elemento que sea de la tabla periódica, tenemos que entender también cuáles son sus siguientes números cuánticos, que desde la química entendíamos el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Ojo acá, alerta.
es importante que tomes mucha atención en esta parte, porque esto puede cambiar tu perspectiva. Sí, tu colega, el colega que alguna vez pasó la asignatura de resonancia y no lo entendió, aquí está la respuesta. Bien, entonces pasamos al número cuántico magnético, que considera la orientación de esta nube espacial de probabilidad de encontrar al electrón. O sea, ya no estamos hablando del espacio donde existe una probabilidad de encontrar el electrón, sino que además este espacio tiene una orientación determinada. Ahora, ¿por qué existe esta orientación determinada? Te lo voy a contar. Bien, el número cuántico magnético considera la orientación de la nube del electrón. Eso quiere decir que esta probabilidad del espacio donde existe alguna probabilidad, valga la redundancia, de encontrar este electrón, tiene un polo positivo o un polo negativo, dependiendo de las características espaciales de donde se sitúa el electrón. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de este momento magnético de la nube? Porque consideran que el electrón, ya habíamos hablado que tiene masa, despreciable para física clásica, pero es masa, se está moviendo y por ende puede tributar a las características de las leyes newtonianas que se proponen dentro de la física clásica. Recuerden que hay tres: principio de inercia, acción y reacción y el efecto de fuerza. Ahora bien, de esas tres a nosotros nos interesa la primera, ¿cierto? La ley de inercia. ¿Pero qué dice la ley de inercia? Mejor dicho, ¿cuál es la pregunta que tenemos que plantearnos previamente, antes de conocer las características del núcleo? Es cómo se comporta el electrón como partícula. Y para ello necesitamos entender dos conceptos de la física clásica que son fundamentales: el momento lineal y el momento angular. El momento lineal de una partícula se considera la masa por la velocidad, sea velocidad igual a 0 o una velocidad distinta a 0 mientras sea constante. Por ende, la masa se mueve de manera constante, esté en 0 o distinto de 0. Ahora, la masa en el caso del electrón no se mueve en línea recta, se mueve bajo un orbital. Cuando nosotros tenemos un punto central de efecto de giro orbital, se llama momento angular y considera el factor de radio desde el punto centro en donde gira este orbital. Todo esto entendiendo a cómo permite caracterizar al electrón como partícula, ¿cierto? Ahora, viéndolo de manera general, el momento angular puede considerarse desde la física clásica mediante dos formas: el momento angular orbital, que caracteriza al electrón, y además el momento angular intrínseco, que eso quiere decir que no gira en un punto central, en este caso el electrón que girando al núcleo, sino que gira sobre sí mismo. Esta característica del momento angular intrínseco lo tiene el electrón. Eso quiere decir que es una masa que tiene un movimiento orbital y además tiene un movimiento sobre sí mismo, ¿cierto? Pero también tenemos otra partícula del átomo que tiene el mismo comportamiento, que es el protón. El protón es una masa, no está girando como un orbital, pero está girando sobre sí mismo. Por ende, también tiene un momento angular, pero en este caso es intrínseco. Bien, entonces, dado ese alcance, podemos indicar que, o podemos llegar al siguiente análisis mediante este esquema. La masa, sea un electrón, sea un protón, hablando como partículas del átomo, es una masa, ¿cierto? La masa no es estática, no estamos en un estado absoluto, como el cero absoluto, ¿cierto? Se mueve. Hay un movimiento continuo. En el caso del electrón tiene dos movimientos angulares: el movimiento angular orbital y el movimiento angular intrínseco, ¿cierto? Y este responde también para el protón. O sea, la masa se está moviendo en orbital y de manera intrínseca, se sigue moviendo. Además, considerar que el electrón y el protón tienen carga. O sea, es una masa que se mueve y tiene carga, ¿cierto? Por ende, cuando una masa tiene carga y se mueve, va a generar una fuerza,
que va a ser perpendicular a la dirección del flujo del estado eléctrico o de la carga eléctrica en este caso, ¿cierto? Esta fuerza perpendicular se llama fuerza magnética. Ahora, ¿por qué debemos esa fuerza magnética? Que lo voy a aplicar desde la física clásica para que se pueda entender en la física cuántica. ¿Se acuerdan cuando les hablé en el capítulo pasado que existían estos dos grandes mundos, el mundo magnético y el mundo eléctrico o la electricidad, y que en su conjunto formaron el electromagnetismo? Pues bien, hay una característica que es fundamental y que lo comenté al inicio del capítulo pasado, que aquellos científicos que estudiaban el magnetismo, sus resultados llegaban a un sistema eléctrico o a un producto eléctrico, mientras que los que estudian la electricidad tenían como un producto un estado magnético o una respuesta magnética. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que todo fenómeno eléctrico considera las interacciones de partículas sobre cualquier elemento macroscópico. Me explico. Tenemos un elemento conductor, en este caso el cobre, ¿cierto? Cuando yo muevo electricidad estoy moviendo flujo de electrones. Hay un exceso de electrones. Los electrones, como lo entendimos hace poco, son partículas que tienen masa, que se mueven y que tienen carga, ¿cierto? Entonces ya hay una interacción interesante. Por ende, tiene que generar una fuerza de repulsión, una fuerza de desahogo del exceso de energía que se está produciendo. Bien, entonces considera que la electricidad es flujo de electrones. El cobre tiene electrones desapareados que permiten el efecto de conducción. Por ende, cualquier flujo de electrones va a generar una fuerza perpendicular residual, que es una fuerza magnética. Entonces, como resumen, el electromagnetismo es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo. El valor del campo magnético creado en un punto dependerá de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia desde el punto del hilo de conducción, así como también de la forma que tenga el conductor por donde pase la corriente eléctrica. El campo magnético creado por un elemento de corriente hace que alrededor de este elemento se generen líneas de fuerzas curvas y cerradas. Para determinar la dirección y sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano izquierda. Las fuerzas son perpendiculares al plano formado por la velocidad y el campo magnético. La partícula entonces va a describir una trayectoria circular. Eso quiere decir, y basándonos en este esquema, si la corriente fluye paralelo a la dirección del elemento conductor, que en este caso es un tubo de fierro, la fuerza magnética se va a producir de manera perpendicular. Es por eso que se generan formas de conducción que los vemos en esta imagen. En el caso del primer esquema tenemos un hilo conductor rectilíneo, por ende se crean líneas magnéticas o curvas magnéticas alrededor del hilo y que son perpendiculares a este. Tenemos otra forma de conducir que es hilo conductor en forma de espira, que el campo magnético hace que sea circular alrededor del hilo. Por ende, la dirección y el sentido del campo dependen del sentido de la corriente donde se esté circulando. Y ya tenemos un hilo conductor enrollado en forma de hélice que puede producir una bobina o que puede llevar a una bobina o una sonoide. El campo magnético en su interior se refuerza aún más, o sea, las líneas que pasan por dentro de la sonoide son mucho más intensas que las líneas externas que se producen de la fuerza magnética por el efecto de conducción eléctrica de este material, y haciendo que cada espiral se sume a la siguiente y se concentra en la región central, en donde tenemos nuestro primer principio. Pero tranquilos, no se preocupen, lo vamos a ver con detalle en la clase de equipamiento de resonancia. Por ende, a partir de este fenómeno se creó la ley de Faraday-Lenz. El principio de Faraday-Lenz, basado en los principios de conservación de energía, lo propuso Michael Faraday, pensando que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético podía también producir una corriente eléctrica. Faraday, en el año 31, llevó a cabo una serie de experimentos que permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética,
descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Esta corriente también aparecía al mover el alambre sobre un mismo imán quieto. Faraday explicó el origen de esta corriente en términos del número de líneas de campo atravesando por el circuito del alambre conductor, que fue posteriormente expresado matemáticamente en la hoy llamada Ley de Faraday, una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Entonces, podemos entender que si un elemento tiene carga y se está moviendo, como en el caso de los electrones, cuando fluye la corriente, va a formar una fuerza magnética. Eso en el macro, eso es lo que es parte de la física clásica. Bien, ahora tratemos de adaptar este mismo conocimiento a nivel de las partículas, lo que estábamos viendo delante. Volvemos al esquema, ¿cierto? Tenemos una masa, esa masa se mueve, sea orbital o sea de una manera intrínseca, momento angular intrínseco. Tiene carga, tanto electrones como protones tienen carga, positiva o negativa tienen carga, ¿cierto? Y esa carga se está moviendo, al igual que el flujo de electrones sobre un tubo, ¿cierto? Podemos hacer esa analogía. Por lo tanto, si la masa tiene carga y se mueve, va a generar una fuerza magnética, como lo ilustra en la imagen. Por ende, las líneas de la fuerza magnética se van a dar perpendicular a la transmisión de giro de esa carga eléctrica. Como la carga eléctrica se está moviendo desde la horizontal del esquema, por ende las líneas magnéticas se van a formar perpendicular a esa dirección, ¿cierto? Por ende, vamos a tener un estado, un polo, mejor dicho, positivo y un polo negativo, o un polo norte y un polo sur. Ahí es entonces que nace el momento magnético de las partículas. Por ende, ¿quién tiene este momento magnético? Obviamente los electrones, que lo vimos en segundo medio, tercero medio en la química, pero además este mismo comportamiento corresponde, no es correspondiente también para los protones, pero la diferencia está en que son cargas positivas. Por ende, electrones se comportan como pequeños imanes y los protones también se comportan como pequeños imanes. Por lo tanto, podemos decir, y esto es una idea que a lo mejor puede que sea insignificante para algunos, pero es fundamental para poder entender cómo se comporta la materia en campos magnéticos, es que los electrones y los protones son imanes porque tienen masa, se mueven y tienen cargas. Y cualquier elemento con carga y masa va a generar una fuerza perpendicular, que es la fuerza magnética. Es por eso que se da, como por ejemplo, y solamente para el entendimiento, que cuando uno está con un calefactor y hay mucho polvo en el suelo, el cable genera electroestática y va generando un efecto de atracción. O pasa con algunos elementos, por ejemplo con materiales sintéticos que tienen muchos electrones libres, que al moverse mucho y después otra persona quiera hacer un roce o un efecto roce con ese material, van a salir chispas, porque generan una carga estática, una carga magnética, y al generar un efecto roce con otro material va a generar un efecto eléctrico. La inducción Faraday, campo, corriente, campo, campo, corriente, campo. Y ese es un hito importante que debemos entender, porque también se va a aplicar en el macroscópico cuando estemos viendo cómo se comportan los resonadores sobre la materia, el cuerpo humano. Bien, ya entendimos el momento magnético, el número cuántico magnético. Ahora tenemos que entender el número de spin, que esto se deduce en base a las características magnéticas de nuestras partículas que estamos estudiando, en este caso los electrones y los protones. Como tienen un polo positivo y un polo negativo, por definición podemos decir que el número cuántico de spin representa las dos direcciones que pueden girar estas partículas, ¿cierto? Por medio o gracias al momento angular intrínseco. O giran a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Por ende, van a tener dos estados up o estados down, o estados más un medio en el caso de los electrones, o estados menos un medio, ya que eso lo vimos también en el capítulo pasado. Ahora, ¿de qué depende esa orientación? Depende de las características de la configuración electrónica que tenga el átomo, o sea, eso quiere decir de las características intrínsecas de ese elemento.
Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene el número cuántico de spin? Que lo comentamos en el capítulo anterior, que Pauli, con el principio de exclusión, decretó que dos electrones no pueden estar en un mismo estado, ¿cierto? O bajo los mismos números cuánticos. Siempre son únicos de un estado sobre el otro. Por ende, podemos tener dos estados, más un medio o menos un medio. Por ende, toma esta reflexión. Considera que el electrón es un imán. Por ende, tiene un estado, un polo norte y un polo sur. Si tú juntas dos polos norte, se van a repeler. Pero si juntas el polo norte con el polo sur, y te doy como tarea que lo ejercites con los imanes que tienes pegados en el refrigerador, lo juntas, vas a ver cuáles son las zonas norte y la zona sur. Por sentido, en base al principio de exclusión de Pauli, no pueden estar los dos polos norte, los dos polos sur juntos, porque se generan una repulsión. Repulsión que también lo vemos en el número cuántico secundario. Ahora, como no pueden tener esos estados, tienen que estar inversos. Sur con norte y norte con sur. Por ende, la zona sur tiende a anular la zona norte a nivel magnético. Y la zona norte anula la zona sur cuando están juntos. Por ende, cuando tengo dos electrones apareados, pierden sus fuerzas magnéticas. Son estables a nivel magnético. Pero si están solamente un electrón genera una fuerza magnética que genera una resistencia, que lo vamos a ver más adelante, que genera una interacción genera una interacción sobre el medio. Pero si está con otro electrón en sentido opuesto, sus fuerzas magnéticas se anulan. Ese fenómeno, que si bien es cierto a lo mejor no es de mucha significancia, más adelante la va a tener, y es muy importante entenderlo desde la mecánica cuántica. Ahora, considera que los electrones se comportan con polos, polo norte-sur, porque tienen un momento magnético. Pero también dijimos que los protones tienen un momento magnético por el simple hecho de tener carga. Por ende, los protones tienen el mismo comportamiento en el núcleo. O sea, no solamente los neutrones están en función de poder generar esta respuesta a las interacciones de repulsión entre protones, sino que además los protones tienen orientaciones magnéticas, polo norte y sur, y tratan de estabilizarse a través de esta interacción, de encontrar pares de protones para poder estabilizar sus fuerzas magnéticas. Ya que te di toda esta explicación de los números cuánticos que viste en segundo y medio y que en este momento cambiaron completamente tu perspectiva del entendimiento de esta materia, te puedo explicar lo que es un imán. Un imán es un cuerpo de cualquier material capaz de producir un campo magnético y atraer hacia sí o ser atraído hacia otro imán o hacia cualquier otro material del cuerpo, ya sea hierro, cobalto u otros metales, en características ferromagnéticas. Tranquilo, todavía no vamos a las características magnéticas de la materia. Bien, es un material con propiedades ferromagnéticas naturales o artificiales que generan un campo magnético continuo. Los imanes son algunas de las primeras manifestaciones que el ser humano descubrió del magnetismo, conocido desde la antigua clásica, pero comprendido recién en el siglo XIX, cuando se supo que la mayoría de los elementos y compuestos conocidos de la tabla periódica demostraban un cierto nivel de magnetismo. ¿Cuáles son las características de un imán? Los imanes son cuerpos que generan un campo magnético a su alrededor, orientación en base a dos polos, un polo sur o el polo negativo y un polo norte o un polo positivo. Estos polos se atraen con sus opuestos, pero repelen en sus iguales. La línea que junta ambos polos se llama eje magnético. Las propiedades magnéticas de los imanes se mantienen intactas a menos que se apliquen fuerzas magnéticas opuestas, se les aumente la temperatura de manera significativa o si se les somete a golpes fuertes o a altas presiones. Por otro lado, estas propiedades pueden transferirse de manera temporal a un material sensible por medio del contacto, o sea, magnetizo un material. ¿Cómo funcionan los imanes? El magnetismo de los imanes es producto de una disposición particular de los electrones, partículas subatómicas con cargas negativas, que componen la materia. Estos poseen una rotación intrínseca sobre su propio eje, que se denomina spin. Las cargas en movimiento generan campos magnéticos. Por lo tanto,
Los electrones rotando, o sea, cargas en movimiento, también generan un campo magnético. La introducción de la energía en la materia destruye el magnetismo, ya que altera el delicado balance de los electrones. En el caso de los imanes inducidos, o sea, magnetizados, el efecto es similar. Al someterse a un campo magnético por contacto, sus electrones se ordenan un sentido y reproducen el campo magnético durante algún tiempo. Toda esta información te estalla en este momento. Sí, es muy importante esta información porque cambia completamente el paradigma del entendimiento de los números cuánticos, desde la química que siempre se enseñó, mediante este nuevo paradigma desde la física. Ahora ya lo sabes. ¿Cómo se comporta un imán? ¿Por qué se comporta de esta manera? En el próximo capítulo entenderemos cómo influyen las características de los números cuánticos mediante la configuración electrónica y poder caracterizar un material, ya sea en su configuración atómica o en su configuración macroscópica, cómo se comportan bajo las influencias de campo magnético. Te dejo la referencia bibliográfica debajo del video. Te invito a que des like a este video, te suscribas y abajo dejes tus comentarios, y si te es de interés poder hablar algún otro tema que te permita aportar a tus conocimientos en resonancia magnética. ¡Nos vemos!